Bueno, muchos compañeros para su asistencia tienen que poner su número de carnet, seguido del- de su nombre y por último el nombre de la conferencia. Bien, la conferencia, como bien se decía en la ficha que les mandé, es sobre ingeniería de requerimientos. Para eso nos estará acompañando, no es Juan Pablo, que es el conferencista, es un egresado de nuestra casa de estudios y tiene mucha experiencia en este ámbito que es el tratar con clientes, que sería en sí la ingeniería de requerimientos. Y pues él les compartirá un poco más acerca de esto y les dejo a continuación con él para que él se los explique. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿pueden oírme? Excelente, gracias mucha por confirmarme. Primero que nada, muchas buenas noches, espero que estén muy bien, que todos estén ahí en su casa y sin ninguna novedad. Ahí como lo adelantaba Kevin, vamos a estar viendo el día de hoy un poco sobre ingeniería de requerimientos. Voy a compartirles mi pantalla para que empecemos a ver más sobre esto. Vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Gracias. Entonces, como les comentaba, vamos a ver ingeniería en requerimientos. Este tema, pues sobre todo lo elegí por dos razones. Primero, es que no es un tema demasiado complicado. No me interesa darles algo que de tan complejo que sea, ni siquiera lo vayan a utilizar, ¿verdad? Es algo bien sencillo, es algo pues que no toma demasiado tiempo poder tomarle la importancia que necesita. Y lo segundo es que es una de las razones principales de por qué los proyectos de software siempre terminan convirtiéndosele, hay un término que se llama runaway projects, que quiere decir que son proyectos fuera de control, ¿sí? El implementar esta teoría y esta serie de pasos que vamos a ver hoy evita en la medida de lo posible que los proyectos se nos salgan de las manos, ¿verdad? De una vez les adelanto, a pesar que les digo que no es algo muy complicado, no quiere decir que se deba de tomar a la ligera. Este tema yo lo vi por primera vez a inicios de este año. Casi que arrancamos con esto en la maestría ahí de la San Carlos que estoy llevando. Entonces, se los digo así para que ustedes vean que es algo muy importante, o sea, para que nos lo estén dando en una maestría es porque sí se han dado cuenta pues, de la importancia que tiene, ¿verdad? Entonces, para empezar, quería ponerles unos ejemplos. Y quisiera, por favor, ahí que quiten el mute por un momento de sus micrófonos y participen un poquito. Solo vamos a tener momentos de participación ahorita al inicio y al final, ¿verdad? De ahí yo me voy a estar explicando, pero ahorita sí quisiera que participemos un poco. Vean los requerimientos de un sistema que yo estoy pensando, que es para llevar el control de una cartera de clientes. ¿Qué quiere decir una cartera de clientes? Que yo voy a tener pues varios proyectos con diferentes clientes, los quiero llevar en un sistema y que el sistema pues me ayude a darle el seguimiento a cada uno de los clientes y que me apoye con recordatorios y ese tipo de cosas, pero sobre todo que me maneje toda la información de mis clientes. Entonces, esta sería como la primera lista muy sencilla de requerimientos que podría llegar a salir de alguna reunión que yo tenga con el interesado de este proyecto. Entonces, quisiera que vayamos una por una y que ustedes me digan qué problemas le ven a cada uno de estos requerimientos o especificaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes ven cuando les dan sus proyectos ahí en la universidad, que detallan todo lo que deben de hacer en el proyecto? Esto es de forma muy reducida, entonces quiero que me digan qué problema ven, por ejemplo, en este primer requerimiento. A ver si lo logran
lo logran localizar. Por ahí escuché que el que participaba iba a tener puntos extras, algo así, le escuché a Kevin, no estoy seguro. Sí, el que participe tal vez le dé algún punteo extra en su siguiente tarea, corto o algo por el estilo. Ahí está, vieron que sí vale la pena que vengan, mucha. Participen, pues, algún detalle, aunque esté incorrecto, no importa, ustedes traten de participar y traten de hacer ese ejercicio de encontrar el por qué este requerimiento no estaría bien definido. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo pienso que el requerimiento número 1 está malo porque, digamos, dice solo el usuario ingresará. Entonces es como, no sé, ese usuario tiene permisos como de administrador o cómo va. Y eso de ingresará rápidamente no especifica si, por ejemplo, será como con carga masiva o, digamos, tampoco especificas como en qué formato se ingresará, si, digamos, se quiere conocer de- de- del cliente, no se dice qué se quiere conocer. O sea, si se quiere Ok, conocer su DPI. Ajá. el primer detalle, justo como lo mencionas, acá estamos hablando de un usuario. Pero este usuario en primer lugar no lo conocemos muy bien, no sabemos qué rol va a tener, como vos lo decías. Hay otra regla fundamental que no se las quiero decir todavía porque la vamos a ver más adelante después y quiero que hagamos este ejercicio después para saber si con lo que vimos pues podemos detectar otro tipo de errores, pero sí me parece muy bien. Esos errores que vos comentas se solucionan añadiendo más ítems a la lista, o sea, poner qué campos son los que vamos a estar ingresando del usuario, si va a ser un ingreso, digamos, en un formulario, si va a ser por medio de una carga masiva, como lo comentas, y así se corrige, ¿verdad? Detallando más y separando un poquito más en ítems esa parte. No sé si alguien más ve otro problema con el primer requerimiento. Buenas noches. Yo creo que el punto número 2 tiene un poco de dificultad porque aquí dice que el sistema debe de guardar los datos de los clientes en archivo CSV y cuando se trata de información de clientes debe de guardarse en una base de datos que sea más segura. Ok, tu punto está válido en el sentido de que sí localizaste la parte que tiene el error. El error es que me están diciendo que utilice archivos CSV, ¿sí? Pero la parte que me estás comentando me parece muy bien, lo de la base de datos, pero esa parte no debería de ir aquí tampoco. Y un poquito más adelante vamos a ver el por qué, pero sí localizaste dónde está el error, que sería en los archivos CSV. Y tu solución me parece muy bien, pero tu solución del lado de la persona que lo va a implementar. Y este listado de requerimientos viene de alguien que no es informático, probablemente sea pues el dueño del negocio que lo está solicitando o algo por el estilo. Entonces, realmente la parte de la base de datos y todo es una decisión que vos tomarías más adelante, pero no tendría por qué estar acá. Un poquito más adelante vamos a ver por qué, pero muy bien ahí para detectar cuál es el error. ¿Algún otro que miren, ya sea en los dos que ya platicamos o en los dos que vienen? Solo una consulta, ¿qué se refiere con EI? Donde dice, Exacto. será su EI, no entiendo qué es. Exacto, ese es uno de los errores. Y más adelante lo vamos a definir en la segunda etapa digamos así, de este ejercicio, pero el problema está en que no estamos definiendo qué es un EI. Y así pasa, así como en este ejemplo, pues puede parecer un poquito obvio que esto es, porque hasta lo puse en negrita y están en unas siglas que nadie va a entender, ¿verdad? Pero es muy común que las personas que están metidas en un proceso o en un sistema lo ven todo muy obvio.
O sea, si yo le pregunto esto a alguien que tiene ese identificador con el nombre EI, y yo le digo qué es el EI, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a implementar si no sé ni qué es el EI? Se me va a quedar viendo como no sabes qué es un EI. Es como cuando te dicen, tenés que usar el CUI, y de repente, pues alguien en ese momento, pues no se recordaba que el CUI es el número que está en el DPI, ¿verdad? Y qué es el CUI, ¿verdad? O sea, hace falta a veces en cosas que para una persona pueden parecer un poquito obvios, pero hace falta definirlos y no dejar chance a ningún error, a ninguna mala interpretación dentro de los requerimientos. Entonces, exactamente ese es el error que tiene este problema, ¿verdad? Este requerimiento. ¿Algún otro? Si quieren una participación más y pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, si quieren lo dejamos hasta acá. Luego vamos a tener otro chance de analizar estos requerimientos, pero hasta después de ver la teoría, para que hagan el ejercicio y vean cuáles otros problemas tienen estos requerimientos para poder definirlos bien. Entonces, ¿qué es la ingeniería de requerimientos? Es la descripción de todas las propiedades que necesariamente debe tener un software para que cumpla con lo que el usuario final necesita, ¿sí? Es muy importante que acá dice todas las propiedades, o sea, no puede hacer falta una sola propiedad dentro de los requerimientos. Si hace falta, quiere decir que la ingeniería de requerimientos no fue bien aplicada. Y la palabra necesariamente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que definir todo aquello que realmente el sistema necesita, ¿sí? Si hay algo que realmente lo estamos poniendo y a nadie le genera valor, quiere decir de que estamos malgastando nuestro tiempo definiendo requerimientos que al final a nadie le van a servir, ¿sí? Entonces, dentro de la ingeniería de requerimientos también tenemos que contemplar de que todo lo que pongamos realmente le vaya a servir al usuario. Yo sé que muchos de ustedes todavía no han tenido la oportunidad de trabajar, entonces no se han topado tanto con este tipo de problemas, pero créanme que es cierto cuando las personas les dicen de que el cliente no sabe lo que quiere. El cliente a veces les pide una cosa y ya cuando lo ve implementado dice, no, esto no me sirve. Pero fue exactamente lo que pidió. Entonces, es tarea de nosotros también asegurarnos que lo que nos está diciendo y lo que estamos escribiendo en el requerimiento realmente sea lo que a él le va a servir a futuro, antes que nosotros hayamos desarrollado la solución, porque después o no nos la va a querer pagar, o nos la va a querer, o nos la va a pagar, pero se va a sentir decepcionado que el producto que tiene, pues no le va a ser de utilidad, ¿verdad? Entonces, la justificación de por qué es necesario aplicar la ingeniería de requerimientos cuando hacemos algún proyecto, ¿sí? Lo que les comentaba al inicio, muchos de los proyectos, y es por eso que si no se habían dado cuenta, las empresas que desarrollan software a la medida cada vez son menos, ¿sí? Cada vez se van como que reduciendo el número de empresas que hacen software a la medida y se empiezan a convertir en empresas o que desarrollan productos o que desarrollan o que proveen servicios, ¿sí? Servicios quiere decir de que el tiempo que él dedica a cierto trabajo que le solicitan es el tiempo que se va pagando. Es como una subcontratación, ¿sí? Y la parte del producto es como lo que nosotros miramos en Office, ¿sí? Nuestro Office que tiene Word y Excel, pues Microsoft lo desarrolló una sola vez y de ahí en adelante se le vendió a todos los clientes que serán millones, ¿verdad, mucha? Entonces, se empiezan a migrar a eso. ¿Por qué? Porque es mucho mejor, mucho más rentable, les trae más beneficios desarrollar algo que luego se puede venir e instalar en infinidad de clientes sin que les tome más trabajo, ¿verdad? Más que pues configurarlo y ajustarle un poco el look para que se parezca más a la institución a la que se le está vendiendo, ¿sí? Se empiezan a migrar a este tipo de cosas porque las que desarrollan software a la medida, tenemos el dato que el 80% de esos proyectos se convierten en runaway projects, que quiere decir proyecto fuera de control, ¿sí? ¿Cuándo se sale de control un proyecto? Cuando las entregas empiezan a caer fuera de tiempo, ¿sí? Y por eso es que siempre escuchamos de que tenemos que dar un tiempo de colchón. Si nosotros calculamos de que nos toma 2 semanas, mejor digámosle al cliente que un mes, con tal de que no se vayan a dar cuenta que nos pasamos del tiempo, ¿sí?
Ese es uno de los casos. El otro sería entregas que no cumplen con lo esperado. Lo que les comentaba, entre la toma de requerimientos, si no se hace bien, resulta que yo entendí una cosa, pero el cliente entendió otra, y cuando yo entrego el proyecto final, resulta que el cliente no es lo que necesitaba, no es lo que quería, y por lo tanto, o no me quiere pagar, y si me lo paga, va a estar muy enojado y no me vuelve a llamar nunca más, ¿verdad? Luego la pérdida de dinero. Esto va en ambas direcciones, ¿verdad? Tanto el cliente puede perder dinero pagando algo que al final no le va a servir, como los que realizan esta clase de proyectos pueden llegar a perder dinero. ¿Por qué? Porque como ustedes habían calculado 2 semanas y resulta que se convirtieron en 5, quiere decir que esas 3 semanas no entraron en la cotización, por lo tanto es trabajo que ustedes están regalando. Entonces, pueden haber pérdidas de dinero del lado del cliente o del lado del desarrollador. Y por último, los clientes insatisfechos, ¿verdad? Que después de un proyecto nunca más lo vuelven a llamar a uno. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala experiencia y prefieren irse con alguna otra persona, ¿sí? Luego, ¿qué tipos de requerimientos pueden haber dentro de la ingeniería de requerimientos? Pues en primer lugar tenemos los funcionales, ¿sí? ¿Qué debe de hacer el software? ¿Sí? Aquí es donde nosotros decimos, esta pantalla se debe comportar de esta forma, al momento que yo le dé clic me debería de saltar este mensaje, todo eso del comportamiento que nosotros esperamos del sistema, lo debemos de escribir dentro de las funcionales, ¿sí? Que es qué debe de hacer el software. Y los no funcionales, ¿sí? Esto quiere decir que no estamos hablando de qué tiene que hacer el sistema, pero sí de cosas que tienen que ver con el sistema. Por ejemplo, la calidad. Nosotros esperamos de que el sistema nos apoye, por ejemplo, en el manejo de cartera de clientes. Y, por ejemplo, ustedes vieron que uno de los requerimientos decía de manera rápida. Rápida quiere decir calidad, ¿sí? Quiere decir que no queremos gastar mucho de nuestro tiempo. Ese requerimiento tiene un problema, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya ustedes se dan una idea de que, bueno, estamos calificando no qué tiene que hacer, sino cómo lo tiene que hacer, que en este caso sería de forma rápida, ¿verdad? Luego tenemos de diseño e implementación, ¿verdad? Hay a veces restricciones, como por ejemplo, miren, yo necesito ese sistema de cartera de clientes y yo lo que tengo son estos servidores, ¿sí? Ya compré servidores, los compré desde el año pasado y X o Y, y necesito que eso se utilice, ¿sí? Entonces, eso nos viene a impactar dentro de nuestros sistemas porque nos vamos a tener que tratar de apegar a los recursos que ya tienen, ¿sí? Si definitivamente esos servidores pues no nos van a funcionar, pues luego hay una etapa para poder negociar esa parte y decirles, no, vamos a necesitar que por lo menos nos compren esto y esto, porque si no, el proyecto no va a funcionar. Pero esto puede ser un requerimiento. Pueden decirnos, miren, tenemos esos recursos, solo esos tenemos, no tenemos más dinero, o algo por el estilo, que nos puede impactar en qué diseño vamos a tener, ¿verdad? Qué tipo de infraestructura vamos a poner, dependiendo de qué requerimientos tengan ellos en este punto, ¿sí? Y lo último sería interfaces externas, ¿sí? Esto quiere decir de que dentro de los requerimientos podrían decir, mire, yo tengo ahí la cartera de clientes, pero yo quiero que el inicio de sesión se haga con, por ejemplo, Gmail, ¿sí? Aquí cada uno de nosotros tiene una cuenta de Gmail y queremos iniciar sesión con Gmail. Ok, ese es un requerimiento funcional, pero tiene una parte de interfaz externa, porque nos tenemos que conectar al servidor de autenticación de Gmail para poder realizar esta parte. Otra cosa podría ser, yo todos los clientes ya los tengo, digamos, en un sistema anterior y lo que necesito es migrarlo de ese sistema anterior a este nuevo sistema. Entonces nos vamos a tener que o comunicar con ese sistema para extraer los datos o exportar y luego importar todos los registros, pero pues es una parte que se sale del dominio de nuestro sistema, pero que sí lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Luego, las características de un requerimiento, de un buen requerimiento, ¿verdad? En primer lugar, tienen que ser correctos, ¿sí? Esto quiere decir de que realmente está definiendo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Que esté lo suficientemente, digamos así, claro y directo para que nosotros podamos entenderlo.
Lo siguiente sería que estén completos, ¿sí? Lo que quiere decir de que si nosotros, por ejemplo, el caso que ustedes habían mencionado anteriormente, que necesitábamos manejar los clientes, pero ahí no decía qué tipo de información queremos nosotros de nuestros clientes. Entonces, ese requerimiento estaba incompleto, ¿sí? Luego tenemos nosotros que estén claros, ¿sí? Que no tengan palabras ambiguas, como por ejemplo lo que nosotros mirábamos con el IE, ¿sí? Ese tipo de palabras o algunas redacciones pueden hacer de que algunos entiendan una cosa y otros entiendan otra, ¿verdad? Que sean concisos, ¿sí? De nada me sirve que el requerimiento tenga 2 páginas, ¿sí? Yo lo pude haber escrito en 5 líneas y de todos modos, pues, estaba igual de bien. Entonces, tiene que ser lo más conciso posible. De esa manera, pues, logramos entendernos mejor. Relevantes, ¿sí? Tienen que tener cierto impacto en el sistema y generar algún valor para algún usuario del sistema, ¿sí? Es lo que les comentaba, de nada me sirve poner ahí un requerimiento que al final de cuentas a nadie le va a servir, ¿sí? Entonces tienen que ser relevantes, viables, ¿sí? Por ejemplo, yo les comentaba de que un requerimiento podría ser, miren, yo tengo estos recursos y necesito que corra ahí. Si el servidor es demasiado, digamos así, escaso en sus recursos, es demasiado viejo, está obsoleto, eso quiere decir de que realizar el proyecto no sería viable, ¿sí? Entonces, ese requerimiento no nos va a funcionar. Pero si es un servidor con las suficientes capacidades y suficientemente moderno, pues nosotros lo podemos utilizar y entonces el requerimiento ya se vuelve viable. Otra cosa podría ser de que dentro de los requerimientos nos estén pidiendo de que el sistema conteste en menos de medio segundo, ¿sí? Y nosotros podríamos evaluar y decir, bueno, con el servicio que ellos tienen de Internet dentro de la institución que es tan malo, no es viable hacerlo, ¿sí? Si va a ser algo web y todo, no sería viable hacerlo. Entonces, es ahí donde entra una negociación y decirle, mira, yo te puedo cumplir este requerimiento siempre y cuando ustedes suban su ancho de banda hasta esta cantidad, por ejemplo. Entonces, todo eso también lo tenemos que tomar en cuenta, que cada una de las cosas que estén ahí la podamos hacer. Y segundo, verificables, que es ahí donde pues se falla también bastante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros habíamos visto el requerimiento que decía que se debería de de guardar la información de manera rápida. Ahora yo les pregunto, ¿qué es rápido? ¿Sí? Para mí, rápido podría ser de que en menos de 1 minuto, pero puede ser que para ustedes rápido sea en menos de 5 segundos, que es como contestan las redes sociales, digamos, ¿sí? Entonces aquí hay una forma en la que no nos estamos entendiendo, porque para mí rápido significa una cosa y para ustedes rápido significa otra. Entonces, la manera correcta de poner un requerimiento es de una forma que sea medible, ¿sí? El sistema debe contestar en menos de tantos segundos, o el sistema debe tener tal color, el sistema debe tener tal cosa, o sea, no debe de quedar ambigüedad ni nada que no podamos comprobar después. Tenemos los pasos para poder definir los requerimientos. Lo primero sería la elicitación. Suena raro en español, la palabra en inglés es elicitation, pero elicitación quiere decir recabar, quiere decir obtener la mayor cantidad de información que podemos del cliente, ¿sí? Que el cliente nos empiece a manifestar qué es lo que necesita, cómo lo podemos apoyar, qué experiencias ha tenido. Toda esa clase de información nosotros necesitamos venir y juntarla, ¿sí? Con eso nos podemos apoyar con reuniones, con entrevistas, con encuestas, con todos los medios que nosotros tengamos para poder venir y sacarle más información al usuario, ¿sí? Luego vamos a hacer un análisis, ¿sí? Ya que tenemos toda la información en algún listado, nosotros vamos a tener que venir a hacer el análisis y verificar que todo esto se esté cumpliendo, ¿sí? Que estén correctamente descritos, que no le haga falta información, que se entienda. Todo ese tipo de cosas nosotros lo tenemos que hacer como analistas y como ingenieros en sistemas. Tenemos que venir y decir, sí, estos requerimientos cumplen con todas las características. Ya que cumplen, nosotros venimos y lo vamos a especificar, ¿sí? Lo que quiere decir que el cliente lo pudo haber manifestado de la forma que él conoce, pero nosotros lo vamos a transcribir y lo vamos a plasmar en las palabras correctas, de la manera correcta, para que el requerimiento quede funcional, ¿sí? Y por último tenemos la verificación, ¿sí? La verificación quiere decir que lo que nosotros ya especificamos en un documento se lo pasamos al usuario y tenemos algunas reuniones para discutir que si lo que está en el documento
al final de cuentas es lo que él necesita y lo que él nos pidió, para asegurarnos que en lo que nosotros transcribimos palabras no hayamos cambiado algún requerimiento y al final de cuentas él también lo pueda entender, ¿sí? Estos pasos no son lineales, ¿sí? Esto se vuelve un ciclo. Lo podemos ver en esta gráfica. Nosotros vamos a arrancar haciendo la elicitación, ¿sí? Que es recabar toda la información que tengamos. Nos vamos a pasar a la evaluación y negociación, como dice acá. La negociación, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos analizando y evaluando cada uno de los requerimientos, si encontramos algo que no podemos hacer o algo que se sale del presupuesto, por ejemplo, tenemos que ir con el cliente, hacérselo saber y ver de qué manera pues modificamos el requerimiento o lo quitamos o algo por el estilo, con tal de que todo esté viable, ¿verdad? Luego nos pasamos a la especificación y documentación, ¿sí? Como les decía, transcribimos todo, ya que lo entendimos bien, lo ponemos en un documento y por último vamos aquí le pusieron Quality Assurance, pero sería la verificación, ¿verdad? Ver con el usuario de que sí es lo que él necesita, ¿sí? Y si ven, después de esto volvemos a caer en licitación. ¿Por qué? Porque nunca debería de quedar en una sola iteración todos los requerimientos, ¿sí? Siempre, y esto es algo, digamos así, muy humano, de que siempre hay algo que se nos olvidó, siempre hay algo que al final de cuentas mejor ya no lo vamos a querer. Entonces hace falta volver a juntarnos con el usuario y decir, bueno, ya que vimos todo lo que especificamos en la primera iteración, ya definimos que estos los vamos a quitar. Ahora lo que me platicaste que tenías de nuevo, volvémelo a platicar, lo volvemos a evaluar, lo documentamos y así, ¿verdad? Acá hacemos la cantidad de iteraciones necesarias para que el proyecto esté lo suficientemente completo, ¿sí? No, como aquí en la gráfica se ven 2 iteraciones, no quiere decir de que solo 2 iteraciones son, sino que aquí se trata de poder hacer las que sean necesarias con tal de que el proyecto esté bien definido, ¿sí? No quise entrar en mucho detalle acá, pero hay diversas estrategias. Por ejemplo, el prototyping, que sería el prototipado, quiere decir que dentro de esto podemos hacer un prototipo funcional o uno no funcional, pero digamos un mock-up se le llama, o un diseño de pantallas en las que nosotros pues las hacemos, se los ponemos en imágenes o en PDFs y al final de cuentas se lo mostramos al cliente, porque para el cliente y también para nosotros va a ser mucho más fácil entender los requerimientos si están gráficamente en una pantalla, aunque sea de ejemplo, aunque sea que no tenga nada de programación, ¿sí? Y con eso nos aseguramos. Vamos a ver un ejemplo de un buen requerimiento. Es un ejemplo que nos dice cómo debe estar bien descrito un requerimiento, ¿sí? Primero dice, el sistema de banca en línea deberá permitir de internet a su estado de cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué miramos de bueno acá? Primero, que está definiendo un sistema, ¿sí? Un requerimiento tiene que venir y especificar algo referente a un sistema. Nosotros vimos en el primer caso, en el primer ejercicio, pues, el tráfico, o sea, nuestro no tiene control sobre el usuario. Sobre lo único que podemos tener control es sobre el sistema, ¿sí? Entonces, este está bien en ese sentido porque habla del sistema de banca en línea, ¿sí? Luego dice que debe de tener un verbo que indica la obligatoriedad, ¿sí? Que es este que nosotros miramos, que en español se traduce como deberá, ¿sí? Deberá se entiende como una obligación, o sea, el sistema, pase lo que pase, tiene que cumplir con esta parte, ¿sí? Otra forma de ponerlo, que sería algo que es opcional, sería puede, o sea,
el sistema de banca en línea puede permitir al usuario, ¿sí? Entonces ahí con el puede damos a entender que es algo que no estrictamente se tiene que cumplir, sino que sería algo bueno que lo tenga, por ejemplo, ¿sí? Todo eso nosotros lo tenemos que hacer saber en el requerimiento, porque luego resulta de que el usuario pues había pedido algo que era opcional, o sea, nos dijo, sería bueno que lo tenga, ¿sí? Y nosotros le dedicamos demasiado tiempo a ese requerimiento con tal de cumplirlo pensando que era obligatorio, por ejemplo. O en el caso contrario, nosotros pues no cumplimos al 100% con ese requerimiento pensando que era opcional y resulta que es algo fundamental para el usuario y luego sabemos quién tiene la razón, porque sobre el documento que quedó escrito no tiene la razón, ¿sí? Luego dice, define un resultado final positivo, o sea, prácticamente este sería como la salida de nuestro al de este requerimiento, cuál va a ser el resultado, cuál va a ser el resultado a su estado de cuenta. Y por último, está definiendo un criterio de calidad, pero lo está definiendo de forma medible, ¿sí? Dice en mundos, ¿sí? Al final que yo termine de desarrollar toda la aplicación, lo que vamos a darle ingresar, vamos al termómetro y si ingresó en menos de 5 segundos, entonces vos me tenés que pagar. ¿Por qué? Porque quiere decir de que estoy cumpliendo con este requerimiento, ¿sí? Aquí no hay cosas ambiguas como rápido, como amigablemente, no. Aquí estamos hablando de cosas que se pueden comprobar. Dice, no está el verbo anterior, no está este verbo, pero tampoco está el que lo vuelve opcional. O sea, aquí dice el usuario de Internet su... Entonces, ¿dónde sé yo si esto es obligatorio o no? ¿Sí? Si esto se quedara así, el riesgo de que me puedo y que al final de cuentas el usuario se puede molestar conmigo por no cumplido del... esa es esta parte que no indica no el cómo. O sea, tiene que decir no cómo lo espero. Acá me están diciendo que lo espero del laptop, ¿sí? Entonces ya me están diciendo como yo no sé con una va a entrar con una pantalla de celular. Entonces, si dejamos el requerimiento así, yo voy a hacer todo mi diseño pensando en que es una pantalla de laptop y luego un usuario va a venir, va a entrar desde su teléfono y me va a decir, mira, esto se ve re mal, ¿verdad? Y la vaga definición del criterio de calidad, ¿sí? Que es este rápidamente. Ese rápidamente nadie nunca... ¿Alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento antes de pasar con la segunda parte del ejercicio? Ok, entonces nuestro segundo intento. Tenemos los mismos requerimientos que ya vimos la teoría, otra vez, digamos, los errores que tienen estos requerimientos, de preferencia los que no hayamos dicho en el primer ejercicio, mucha, los escucho. Creo que se está cortando el audio, dicen los compañeros. Tu audio. ¿Perdón? Que creo que se está cortando tu audio. ¿Me repetís? Que creo que se está cortando tu audio.
Se cortó toda la presentación, ¿no? No, solo fue, creo que es como que unas partes entendido. Según el chat dicen que no, que solo era por momentos. Ah, bueno, entonces sí, más o menos lograron escuchar la teoría. Entonces, si gustan, me dicen ahí qué errores ven acá de lo que platicamos. Pues yo creo que lo de que tiene que tener un diseño amigable es una ambigüedad. Exacto, ¿sí? Yo no sé qué quiere decir amigable. Puede decir que el diseño que yo hice, pues a mí me gusta. Yo lo hice, quiere decir de que le agarré cariño. Entonces se lo presento al cliente y el cliente me va a decir, vos, esto está horrible. No entiendo yo dónde está lo que tengo que hacer. Los colores están feos. Pero para mí me gusta porque yo lo hice y le agarré cariño. Entonces, no hay una forma real en que nosotros podamos decir si está amigable o no. ¿Sí? Muy bien, esa es una. ¿Qué tal? Buenas noches. Fíjate que está bien también en el punto uno. Dice el usuario ingresará rápidamente, pero así como decías rápidamente, no especifica cuánto tiempo, si 3 segundos, un minuto, no especifica claramente cuál es rápidamente. Exacto. Ese es otro de los errores. También en el punto 4 dice ocupar mucho espacio, pero no define cuánto es mucho espacio, sea para el usuario o para uno como desarrollador. Exacto. El mismo concepto de que no tenemos cómo comprobar si estamos ocupando mucho espacio o no, ¿verdad? No lo deja claro este requerimiento. ¿Algún otro? Hay varios, yo dejé varios ahí. Ok, si quieren, se los platico yo. Los errores que yo dejé acá para que ustedes pudieran ver son, el requerimiento está hablando del usuario, no tenemos control del usuario. Como ustedes ya lo habían mencionado, rápidamente no podemos medirlo, ¿sí? No tenemos el verbo que nos dice si esto es obligatorio o no, ¿sí? No sabemos si este sería un deberá o un podrá, ¿sí? Entonces, este no está claro en ese sentido. El siguiente dice, el sistema guardará los datos de los clientes en archivos CSV. Igual, acá no tenemos el verbo que nos dice si es obligatorio o no, en primer lugar, y en segundo, me está diciendo el cómo, ¿sí? O sea, me está diciendo que debo de guardarlos en un archivo CSV, en vez de decirme el qué. El qué quiere decir, yo necesito que me guarde los datos de los clientes. El cómo ya es decisión del desarrollador, porque si empezamos a permitir este tipo de cosas, lo que vamos a hacer es que con tal de cumplirles y con tal que nos paguen, vamos a manejar la información de los clientes, por ejemplo, en los archivos CSV, lo que va a hacer que la información que no esté segura y que sea más lento el sistema. ¿Por qué? Por hacerle caso a este requerimiento que está mal hecho, ¿verdad? Entonces, nunca nos tiene que decir el cómo, solo nos tiene que decir el qué. Luego, el identificador de cada usuario del sistema será el EI. El EI, como ya me lo habían dicho anteriormente, no se entiende. Para eso nosotros debemos de, si vamos a utilizar esta clase de términos, definirlos en un glosario, ¿sí? Que es algo bastante básico, ¿verdad? Un glosario que tiene todas las palabras que necesitan ser especificadas. Y luego dice, el sistema no debe ocupar mucho espacio, no sabemos cuánto es mucho espacio, y tiene que tener un diseño amigable. No sabemos qué es amigable y qué no lo es, ¿verdad? Una segunda cosa que se me olvidó mencionar dentro de la presentación es que los requerimientos deben de ser únicos, llamémoslos así, ¿sí? Acá, en este número 4, podemos ver que hay dos requerimientos en uno. Uno es que no ocupe mucho espacio y otro es que sea diseño amigable. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero acá lo están conectando con este y, o muchas veces lo que hacen es poner una serie de puntos, digamos, como unos bullets, de poner debe de cumplir con esto, con esto y con esto y con esto, y no. Cada una de esas debería de ser un requerimiento individual. ¿Por qué? Porque imaginémonos de que aquí estemos cumpliendo con que no ocupemos mucho espacio, pero no cumplimos con esta. Entonces, ¿qué? ¿Sí lo estamos cumpliendo o no?
Aquí todo tiene que ser si lo cumple o no lo cumple, no un lo cumple a medias, ¿sí? Entonces, aquí también habría que separar ese requerimiento. ¿Cómo serían los requerimientos ya bien redactados? Los vemos en esta forma. El sistema, acá ya estamos hablando del sistema y no del usuario, deberá, esto ya me dice que tiene que ser obligatorio, permitir que los operarios del sistema ingresen usuarios, ¿sí? Quiere decir que los trabajadores ingresen usuarios al sistema. Ese sería uno, y otro, que el sistema deberá demorar menos de 5 segundos para ejecutar el guardado de un nuevo usuario, ¿sí? Entonces ahí yo ya sé cuánto es el tiempo máximo que me puedo tardar para guardarlo. Luego, el sistema deberá almacenar de manera permanente la información ingresada de los clientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que yo necesito que el sistema me guarde la información de los clientes. Si va a ser un archivo CSV, TXT, en base de datos o en base de datos no SQL, a mí no me importa, siempre y cuando se cumpla que la información de los clientes esté ahí siempre para mí, ¿sí? Entonces, aquí yo ya no estoy diciendo el cómo, sino que solo estoy diciendo el qué. Por lo tanto, alguien ya va a poder trabajar con base en esto. Luego dice, el sistema deberá manejar el EI, que esto quiere decir Employee ID, que es el número, el código del empleado, como identificador único de cada cliente. Entonces, este código lo tenemos luego definido en el glosario. El Employee ID es el código único de cada empleado dentro de la institución. Este código es una cadena alfanumérica de 8 caracteres que el sistema deberá generar aleatoriamente al momento de que un nuevo empleado es registrado, ¿sí? Entonces yo ya sé que es el ID, ya sé que tiene 8 caracteres, ya sé que puede tener letras o números porque es alfanumérico, que se genera aleatoriamente y que es generado cuando se ingresa una nueva persona al sistema, ¿sí? Ya definí yo qué es ese EI, ¿sí? Por lo tanto, este requerimiento ya está bien. Siguiendo, dice el sistema deberá ejecutarse en un servidor con 64 gigas de almacenamiento, ¿sí? Que este era el que antes aparecía como no ocupar mucho espacio. Yo no sabía cuánto era mucho espacio, ahora sí ya sé. Ahora sí ya sé que cuento con un máximo de 64 gigas, por lo tanto debería de manejar una aplicación que no maneje más de esa capacidad. Luego dice el sistema deberá ser lo suficientemente intuitivo para que por lo menos el 80% de los usuarios puedan comenzar a utilizarlo sin necesidad de capacitación, con una curva de aprendizaje menor de 4 horas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto va a reemplazar el tema de amigable o intuitivo. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos venir, traer a todos nuestros usuarios al momento que el sistema sea liberado, ponerlos y decirles, mira, sin capacitación, aquí está el sistema, en 4 horas venimos a ver si ya le agarraste la onda, ¿sí? Y por lo menos el 80% de los usuarios debería de ya saber utilizar el sistema, por lo menos en sus formas básicas, para que nosotros cumplamos este requerimiento. Lo podemos medir, hacemos el conteo, sacamos el porcentaje y listo, ¿verdad? Y una forma de verlo sería, por ejemplo, Facebook o Instagram. Pues todos nosotros los utilizamos sin necesidad que nos dieran una capacitación o que llegáramos a un curso en ingeniería de cómo utilizar Instagram y cómo hacer publicaciones. No es necesario. O sea, el sistema es lo suficientemente intuitivo y ahí está, bien visto, porque en 1 hora nosotros ya podemos estar haciendo publicaciones. Esta ya es una forma medible de que el sistema es lo suficientemente intuitivo o no, ¿sí? Y aquí veíamos el glosario. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o algo que les haya surgido dentro de lo que vimos el día de hoy. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que les presentó Juan Pablo. Yo tengo una pregunta. ¿Tendrás algún ejemplo de dónde se utilizó ingeniería de requerimientos en un caso así sonado? Fíjate que no te podría decir un caso específico porque realmente todas las empresas deberían de utilizarlo, ¿sí? Te puedo decir cómo vos podés localizar donde no se utilizan. Nosotros, ahí donde yo trabajaba con Kevin,
nosotros manejamos y ofertamos en un sistema que se llama Guaticompras, no sé si lo han escuchado por ahí, que es el sistema de contrataciones del Estado, ¿verdad? Donde ahí pueden decir, necesitamos este sistema que cumpla con este y este y este requerimiento, ¿sí? No tienen idea de la cantidad de requerimientos que se miden de una manera incorrecta, o sea, que se ponen y realmente nosotros tenemos que poner a discutir qué quisieron decir con ese requerimiento, ¿sí? O nos ponen de que sea amigable, por ejemplo, y cómo vamos a saber nosotros si es amigable o no nuestro sistema. Entonces, ¿cómo se dice en este caso? Pero te puedo dar un caso en el que una empresa que seguramente los utiliza la temática de Datum. Entonces, en Datum obviamente utilizan ingeniería de requerimientos y es una de las empresas de informática más grande aquí en Guatemala, ¿verdad? Que son los que pues se dedican a la parte del manejo de Oracle aquí en Guatemala, que como ustedes sabrán, Oracle es de las empresas más grandes a nivel mundial en tecnología. Entonces, ese sería un caso, si lo querés así ver muy confiable, de una empresa que sí utiliza ingeniería de requerimientos y gracias a que ellos pues les ha ido tan bien, es que el ingeniero pues tomó la decisión de ponerlo como primer paso en el curso de la maestría, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso contesté tu duda o si hay algo más que necesiten saber. No sé si hay más dudas al respecto. Bueno, si no hay más dudas, Tengo otra pregunta. Sí. Como estudiantes, ¿cómo podemos utilizar toda esta parte? O sea, como que nos des tips para utilizar esta ingeniería de requerimientos aplicándolos a nuestros proyectos. Fíjate que eso es algo muy sencillo y ustedes van para allá, ¿va? Porque ustedes ya están próximos a llegar al curso top, llamémosle así, que sería Compiladores 2. Ahí no tienen idea, digamos así, el cambio que yo tuve cuando llevé ese curso, porque yo estoy acostumbrado a que me daban el proyecto y aunque sea unos puntos le daban a uno, porque decía uno, vos es que yo lo entendí diferente y lo hice así, aunque sea unos puntos le ponían a uno por no ser mala onda cuando uno les demostraba que el requerimiento no estaba claro. Pero en ese curso, al momento que ustedes les entregan el proyecto, luego hacen sesiones en donde se tiene que, digamos así, llegan los auxiliares y se resuelven dudas y todo, porque ahí sí, si algo no está hecho como ellos lo pensaron, no tienen puntos, ¿sí? Ahí el curso es así. Yo creo que están teniendo ciertos cambios últimamente en ese curso, pero cuando yo lo llevaba, el curso era así. Entonces, si tenías alguna duda y no la hiciste, lo que vos hayas hecho y lo hiciste mal, no tenés puntos en ese sentido. Entonces, a ustedes cuando les entreguen un proyecto, eso sería en primera instancia, cuando les entreguen un proyecto y hay algo que no está claro, ustedes tienen que ponerse, digamos así, en el papel de un ingeniero en requerimientos y decir, vos fíjate que si yo hago esto y lo hago de esta forma, no sé si estoy cumpliendo con lo que vos pedís. Entonces, por favor, especificame, digamos, de mejor forma cómo lo cumplo, ¿sí? Y entonces así ustedes se garantizan que van a llegar a la calificación y sus puntos, si ustedes lo hicieron de esa forma, sus puntos pues se los van a ganar bien, ¿verdad? Otro tema sería que ustedes pues en algún momento les va a tocar ser auxiliares de algún curso y llamémoslo así, no sería justo que ustedes vengan y hagan algún enunciado de un proyecto y este no se entienda, ¿sí? Y que al final de cuentas hayan muchos estudiantes que pierdan puntos porque no se entendía bien el enunciado. Entonces, en el futuro próximo ustedes lo pueden utilizar esclareciendo todo lo que lleven los enunciados de sus proyectos que ustedes sientan que no esté bien detallado. Ustedes deben de tener toda la libertad y si el auxiliar no es así de abierto, pues ustedes están en todo su derecho de hacerle todas las consultas y, digamos así, que esto quede claro para que los puntos de ustedes estén
guardados, digamos, o sea, estén asegurados, ¿sí? Algo muy importante de la ingeniería de requerimientos es que cuando se termine el documento y ese documento es firmado por ambas partes, eso queda como escrito en piedra, podríamos decir, o sea, eso no va a cambiar por nada del mundo. ¿Por qué? Yo tengo tu aprobación de que eso es lo que vos necesitas. Si luego yo te lo entrego y me decís de que no es lo que vos esperabas, me lo tenés que pagar igual porque vos ahí firmaste de que eso era lo que querías. Igual es con un enunciado. Si vos haces una pregunta por correo y te dicen, sí, así es como se hace, y luego resulta que no, ese correo te puede salvar a vos para decir, ahora me tenés que poner los puntos y puedes hablar con quien sea de ellos, con el ingeniero del curso o algo así, porque tenés una prueba real que sería como el documento de especificaciones que te dice que lo que vos hiciste era lo que se te indicó que hicieras, ¿sí? Entonces, ese sería el consejo que yo les doy, que lo apliquen a la medida de lo posible a los enunciados de sus proyectos, para que al momento de la calificación ustedes vayan con toda la tranquilidad de que el auxiliar no va a salir con nada nuevo, de que, ay, que así no era como yo lo quería o algo por el estilo, y que pierdan el miedo de preguntarle a los auxiliares. Yo era alguien que sí no mucho preguntaba, pero se me tuvo que quitar porque si no conseguía mis puntos, y a medida que los cursos van avanzando se le exige más a uno que pregunte, más a uno que se comunique, porque si no es ahí donde empiezan a quitar puntos, más que todo por enseñarle a uno de que por no hablar uno no tuvo sus puntos. Entonces, y lo van a ver en muchos cursos, en software avanzado es uno, en análisis y diseño 1 y 2 es otro, en el que si ustedes no preguntan y no dejan claras las cosas, al final de cuentas el ingeniero va a venir y les va a decir, bueno, como no preguntaron, esto era así, si no lo tienen así, no tienen puntos, ¿sí? Me tocó varias veces y por eso pues uno agarra pues esa costumbre de preguntar y tratar de que esto quede lo mejor especificado posible para que al final de cuentas podamos ganar nuestros puntos. No sé si con eso contesté tu duda. Dice Yo que tengo sí, otra que duda. sí respondiste su duda. Sí, contame. Mira, por ejemplo, poniéndose del lado del auxiliar, cuando uno está redactando un enunciado y necesita que se aplique cierta tecnología de manera obligatoria, pero eso ya sería como decirle el cómo. ¿Cómo podríamos evitar eso? Fíjate que ahí sí no hay tanto problema, porque el proyecto no es un caso de la vida real, digamos, sino que el auxiliar necesita de que vos aprendas a usar esa tecnología. Entonces, ahí se sale un poquito de lo convencional porque vos estás aprendiendo, ¿sí? Pero en un caso digamos así, de ya la vida laboral, cuando cada uno de nosotros seamos pues ingenieros y tengamos nuestra experiencia, nadie te debería decir a vos el cómo lo vas a hacer, porque vos para eso estudiaste 5 años y te quebraste la cabeza y todo. Entonces vos sos el que deberías de decidir cómo vas a hacer las cosas, pero en este caso no es así. ¿Por qué? Porque hay un auxiliar que sabe más que vos, que necesita que vos aprendas a utilizar ciertas herramientas. Entonces, pues ahí uno no puede pelear porque están tratando que uno conozca y que uno se prepare de una mejor manera, porque probablemente un auxiliar te va a decir, necesito que hagas esto en Node.js, ¿sí? Y vos le decís vos, pero fíjate que yo encuentro ventajas en usar Angular, por ejemplo. Y te puede decir el auxiliar, fíjate que tenés mucha razón, pero yo ahorita necesito que utilicen Node. ¿Por qué? Porque es lo más utilizado en el mercado, por ejemplo. Entonces yo lo necesito que lo aprendan porque eso va a ser beneficio para ustedes digamos, en el futuro. Entonces, pues ahí sí no hay mucho que podamos hacer en cuanto a tecnologías y en cuanto a cosas que, digamos, que sean para beneficio de ustedes, pues tampoco se puede venir y debatir ciertas cosas, ¿verdad? Porque sí es como parte de lo que nos están tratando de enseñar. ¿Alguna otra duda? Sí, tengo una duda. Como decían de que lo ideal sería tener todo escrito, ¿va? Pero por Ajá. ejemplo, a veces a los auxiliares o incluso a los ingenieros, ¿va? Les hacemos las Uh-huh. preguntas orales. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ellos me dicen hacer esto, pero fue hablado. Entonces, ahí, Uh-huh. ¿qué podría hacer? O eso quedaría así como parte.
No sé. Sí, fíjate que yo te puedo comentar un poquito de cómo se hace en la vida laboral. O sea, cuando vos vas a una reunión y todo lo que se va a especificar es, digamos así, es platicado, al final de la reunión se hace algo, se levanta un documento que se llama minuta, ¿sí? La minuta es un resumen de todo lo que se platicó para que quede por escrito. ¿Sí? Eso se utiliza en todas las empresas que vos te imagines. Se utilizan esas minutas por lo mismo que vos decís. Eso al final me lo dijo fulano y resulta que luego fulano dice que no es cierto o fulano renunció y luego ya no tengo yo con quién escudarme. Entonces, eso es lo que se hace en el ámbito laboral. En algunos cursos también se hace así en el sentido de que se hacen reuniones para resolución de dudas y luego el auxiliar realmente está obligado de mandarle por escrito la respuesta y no tanto por esa persona, sino por todos los demás que probablemente se vayan a topar con esa duda. Por ejemplo, si hay algo que no está bien especificado y quiere decir de que el enunciado está malo, es obligación del auxiliar venir y por medio de un correo decir, miren, el requerimiento tal, le falta esta información, aquí la tienen. ¿Sí? Por mucho que lo hayan platicado, es una de las responsabilidades que a veces le tocan al auxiliar. ¿Por qué? Porque el enunciado fue su responsabilidad y tiene que velar porque eso esté bien. Lo mismo pueden hacer ustedes. Es un poquito complicado porque a veces pues, no todos los auxiliares tienen el mismo humor, llamémosle así, pero ustedes después de hacerle una pregunta y que se los hagan saber por oralmente, pues ustedes les pueden decir, bueno, con mucho gusto, luego te mando un correo, vos mira cómo quedamos, esta es la forma que yo lo haría. Y si el auxiliar te dice, va, está bueno vos, estoy de acuerdo, pues ahí ya quedó por escrito lo que ustedes platicaron, ¿sí? Es lo que se le conoce como invertir la posición, o sea, ustedes como estudiantes siempre van a tener la posición más débil en cuanto a un auxiliar, ¿sí? Porque el auxiliar tiene la capacidad de venir y restarle los puntos a ustedes, ¿sí? Y poderles agregar si él así lo quiere. Pero si ustedes logran hacer de que la información que les está dando queda por escrito, los que pasan a tener la posición fuerte son ustedes. Porque si ustedes cumplen con eso por escrito y luego el auxiliar les quiere bajar puntos, ustedes tienen todo el derecho hasta hacer que al mismo auxiliar lo sancionen por contradecirse del mismo. Entonces, es un consejo. No todos los auxiliares pues son igual de abiertos para poder aceptar ese tipo de cosas, pero la mera verdad es que ustedes tienen toda la libertad y todo el derecho de poder hacerlo, ¿sí? Es así como cuando les toque trabajar con los jefes, igual, te dicen, vos mira, elimina tal cosa, bueno, está bien, te mando por correo, mira, solo para confirmar si quieres que elimine esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas, si alguien viene y ¿por qué eliminaron tal cosa? Fui yo, pero por órdenes de mi jefe. ¿Sí? A vos no te deberían de decir nada porque ahí está por escrito de que solo estaba siguiendo órdenes. Pero si no tenés ese correo, el jefe bien podría decir, fue aquel, yo no sé qué le pasa, no sé por qué tomó esa decisión, y al final de cuentas, ¿a quién le van a creer? A tu jefe, no a vos porque él tiene una posición más fuerte. Entonces, pues ese sería uno de los consejos cuando ustedes platiquen con los auxiliares, traten en la manera de lo posible de luego dejar algo por escrito o forzar a que el mismo auxiliar lo haga, así como decir, mira, fíjate que yo tenía unos compañeros que tienen la misma duda, ¿será que me puedes mandar esa respuesta por correo? Si querés, yo ahorita te mando la pregunta por correo y vos nos las contestás a todos, como para que todos estemos enterados, y ahí con casaca lo que hiciste fue que quedara por escrito lo que estaban platicando. Entonces son como estrategias que puede tomar uno, lamentablemente, pues no todos los auxiliares se van a tomar su responsabilidad completa, pero ustedes sí están en el derecho de hacerlo. Entonces, no sé si con eso resuelvo tu duda o si tienen alguna otra. Yo tengo otra pregunta. ¿Algún ¿Sí? consejo para gestionar de mejor forma nuestro tiempo en la programación y cómo medir los avances en el proyecto? Va, mira, pues, para gestionar mejor el tiempo, no hay mejor cosa número uno, que vos podás priorizar, ¿sí? Por ejemplo, vos ahorita estás llevando 6 cursos, 8 cursos, vos tenés que tener claro cuáles son los cursos, llamémoslos así, más importantes, ¿sí? Por ejemplo, los que pertenecen al área de sistemas, los que te abren más cursos por el tema de prerequisitos, ¿sí? O los que a vos simple y sencillamente te interesa más aprender porque pues te llama la atención esa área y te querés dedicar a eso. Entonces, en primer lugar, vos tenés que venir y priorizar
cuáles son tus cursos que a vos más te importan, ¿sí? Porque cuando te toque, digamos así, enfocarte en una cosa o en otra, vos tenés que tener claro cuál va a quedar para más adelante, digamos. Es muy común ahí en ingeniería que todos los proyectos se juntan, de que como que se hubieran puesto de acuerdo los auxiliares para dejar todo al mismo tiempo, eso es muy común. Pero vos tenés que tener la claridad de cuál va a ser al final de cuentas el que sí o sí querés ganar, ¿sí? ¿Cuáles son los 2 o 3 cursos que sí o sí querés ganar? Esperamos siempre ganarlos todos, ¿sí? Pero vos vas a priorizar tus fuerzas, tus esfuerzos para que salgan los más prioritarios. Eso sería número 1. Y número 2, no hay nada mejor que poder empezar las cosas. Digamos, eso fue lo que yo hice y a mí me funcionó. Yo empezaba a hacer los proyectos y las tareas el mismo día que me las dejaban, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, porque lo tenés fresco, tenés en la cabeza todo lo que dijo el auxiliar. Si luego te sale una duda, tenés el suficiente tiempo de poderla preguntar, ¿sí? Y al final de cuentas, pues vos, por mucho que sea un curso que no es prioritario, pero si hoy te dejan una tarea y solo esa tarea tenés, el hacerla hoy mismo hace que si mañana te dejan una tarea en una clase que es más importante para vos, pues no importa porque la otra tarea ya la hiciste. No tenés que sacrificar esa clase con tal de enfocarte más en la que te importa. ¿Por qué? Porque hiciste las cosas en su debido tiempo. Eso número 1. Y número 2, el que vos tengas digamos así, un grupo de amigos que estén llevando el curso y todo. Y si todos empiezan al mismo tiempo, luego funciona mucho porque hay veces que te dejan utilizar ciertas tecnologías que no se conocen y todo. Entonces, si todos empiezan con tiempo, luego está mucha, encontré este tutorial, mucha, aquí les va este consejo. ¿Por qué? Porque lo hicieron con tiempo. Si lo empiezan a hacer una semana antes, luego al final vos ya ni le contás a tus amigos cómo fue que lo hicieron. ¿Por qué? Porque a vos te interesa terminar rápido, no venir y entre todos ayudarse, ¿sí? No estoy diciendo que se copien, eso jamás lo vayan a hacer, pero tener un grupo de estudio en el que todos se ayuden a, digamos así, a investigar, a prepararse, a ver la mejor forma de hacer un proyecto, siempre va a ser muy recomendable. Y si empiezan con tiempo, digamos, toda esa retroalimentación que sus amigos les van a dar, van a venir en un momento correcto y lo van a poder implementar, ¿sí? No que si todos empiezan a soltar consejos y uno ni ha empezado el proyecto, pues al final ya ni te vas a recordar qué fue lo que te aconsejaron. Entonces, empezar las cosas el mismo día que te las dejaron. Y segundo, priorizar las materias que a vos más te importan. Esos serían los 2 consejos que yo tengo para esos casos. ¿Alguna otra duda? Sí, un compañero preguntó en el chat si eso de las minutas que habías mencionado son como un acta o algo así en el ámbito laboral. Exacto, exacto. Son como un acta en el que prácticamente queda tal persona. Por ejemplo, en el caso mío, Juan Pablo dijo que lo que él quería era tal y tal. O sea, la cosa queda quién fue el que lo dijo y queda en el orden en el que se fueron platicando las cosas. Tal usuario, por ejemplo, Kevin, luego dijo de que eso no se podía por tal y tal. Es una como historia de todo lo que se platicó, que al final se convierte justo como en un acta, ¿sí? Que al final de cuentas, nosotros como desarrolladores se lo enviamos al cliente y le decimos, si hay algo que hay ahí que no platicamos o que haya hecho falta, decímelo ahorita, ¿sí? Porque luego queda por, digamos, constancia de que todo lo que yo mandé, él como que lo hubiera aprobado, porque si no puso objeción, quiere decir que está de acuerdo con todo lo que se mandó, y eso ya es una cosa por escrito en la que uno se puede escudar. Y luego al final nadie le va a decir yo no dije eso, porque ahí está la evidencia que se lo mandaron y esa persona no alegó nada. Puede ser que ni siquiera haya abierto la minuta y no quiere parecer irresponsable. Entonces lo que va a hacer es ya no decirte nada, porque va a decir, bueno, que no se enteren de que ni lo abriba. Entonces, sí, es como un acta. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Bueno, si no tienen más dudas, Kevin, creo que lo dejamos ahí, hasta ahí la conferencia de hoy. Siempre les agradezco mucho por su tiempo, y por estar siempre ahí atentos con las preguntas y todo. Pues les deseo bastantes éxitos. Ustedes están entrando
tal vez en la parte más complicada de la carrera, que es este semestre de estructuras y el que sigue. Esos son, si lo quieren ver así, lo peor, lo más difícil de la carrera. La buena noticia es que están próximos a salir también de esa parte difícil, entonces les deseo muchos éxitos, ánimos en todo y cualquier cosa ahí que necesiten, les dejo también mi correo si quisieran, por ejemplo, que les enviara la presentación o algún material de apoyo acerca de esto, con todo gusto. Y pues ahí los dejo con Kevin ahí que no sé si va a dar algunas noticias finales. Bueno, primero que nada, gracias Juan Pablo ahí por compartir este conocimiento. Ya también varios compañeros están dando las gracias por lo mismo. Como bien mencionó Juan Pablo, este es un tema que no se toca mucho en la carrera, pero que sí sirve mucho de ayuda saberlo. Incluso al momento de pasar al ámbito laboral, uno se da cuenta que en la carrera esto ni siquiera se toca y que sí es un gran cambio de solo recibir enunciado donde se le especifica qué hacer, a que hablar con un cliente donde a veces no se le entiende qué es lo que quiere y sí cuesta comprender a veces qué es lo que el cliente necesita. Pero también de ahí con Juan Pablo, en la parte que trabajé con él, sí aprendí bastante de esto, que siempre es como que una nueva forma de tratar con las personas, que nosotros estamos acostumbrados a tratar de forma muy técnica, pero con personas que son de nuestra carrera. Fuera de nuestra carrera, muchas personas ni siquiera nos van a comprender lo que nos tratamos de decir. Y esto es algo importante también de ir tratando poco a poco para que cuando sea ya en el ámbito laboral, incluso los clientes se relacionen mejor con uno y tener una confianza entre ellos que siempre es buena y y te ayuda que si cometes algún error no te tomen nada como que te hagan quedar mal porque siempre uno se lo lleva de que sabe de todo o algo así va. Entonces siempre es como que bueno tener esa confianza con el cliente o llevarse bien. Y gracias ahí Juan Pablo por compartirles todo el conocimiento que diste. Y eso sería todo. Ahí con gusto, mucha, y que pasen buena noche y éxitos en todo. Antes de que se desconecten, solo les voy a enviar una encuesta. Ok, me desconecto entonces. Feliz noche. Nos vemos. Gracias igualmente. Kevin, disculpaba una pregunta. Sí, sí, Eh, ¿cuál? ¿Vos nos podrías pasar la presentación que acaba de dar Juan Pablo o la escribimos nosotros? Le hablaré para que me la pase y se les mando. Sí, porfa, como dijiste que yo se iba a entrar en el otro corto, ¿ah? Correcto. Bueno, gracias, muy amable. Va.
solamente se tiene que contestar la encuesta y ya. Gracias, feliz noche.